6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños, en las manos tomaron ramos y aclamaban gritando: Hosana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. Portones hacen los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy el Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Por la circunstancia actual, hay unas indicaciones del Vaticano a través de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, que precisamente siguiendo las directivas generales, gubernamentales, pues que no permiten la reunión de gentes, pues se haga esta misa sin la procesión habitual, sin pueblo, y por eso pues no hay la correspondiente bendición de los ramos. Recuerdo también pues que cada día estamos encomendando en la Eucaristía pues a las personas. Aquí tenemos pues las listas que se han ido acumulando de nombres de aquellas personas que nos hacen llegar la comunicación pues para ofrecer la Eucaristía por los afectados por la epidemia, sea simplemente infectados, sean fallecidos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca,
sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque los ojos se les cerraban del sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tumulto de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Te saludo, maestro, y lo besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué terminaría todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían.
Finalmente comparecieron dos que dijeron: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos, te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías?
Contestaron todos: crucifícalo. Pilato insistió: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echaron a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían moviendo la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios?». Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: a Elías llama éste. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándolo en una caña le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Nos ponemos un momento de rodillas. En esto, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente éste era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia,
lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. El último engaño sería peor que el primero. Pilato contestó: ahí tienen ustedes la guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar esta versión de la Pasión según San Mateo. El viernes próximo, Viernes Santo, escucharemos la liturgia, el relato propio de San Juan, la Pasión. Yo propongo que en estos días de internamiento obligatorio, en que no se puede salir hacia afuera, pues hagamos o continuemos haciendo este esfuerzo de ir hacia adentro de nosotros mismos, y puede ser una tarea el releer estos relatos, sea personalmente, sea en familia. Propondría con una pauta concreta al releerlo, meditarlo, interiorizarlo, tratar de encarnarnos en alguno de estos personajes, sin quitar también la posibilidad del mismo Jesús, con cuál nos identificamos, si nos identificamos con sentimientos de unos y otros, y aprender sobre todo estos sentimientos propios de Jesús en estos momentos de su pasión, para saber luego aplicarlos a nuestra vida. Pero hoy sobre todo pues quería detenerme en la meditación del pasaje que no hemos leído al inicio de la Eucaristía, que correspondería habitualmente a la liturgia de hoy, propiamente el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén, y que se ha omitido precisamente al omitirlo también pues la procesión y la bendición de las palmas. Pero todos recordamos el relato de esa entrada de Jesús, que va a celebrar la Pascua. Era habitual que a los peregrinos que llegaban a Jerusalén se multiplicaba en su número de habitantes para recibir a los peregrinos que venían a celebrar la Pascua. Entonces era de alguna manera normal el recibir a estos peregrinos con alegría, pero de un modo especial. Esta bienvenida clamorosa toma connotaciones especiales en Jesús. Y al meditar pueden hacerlo también pues, personalmente en casa, puesto que no lo hemos hecho al inicio. Podemos identificar, o se me ocurría identificar, a través de 3 personajes de este pasaje de la entrada de Jesús en Jerusalén, a través de 3 personajes podemos decir 3 modos de humildad. Siempre la humildad es importante en nuestra vida, y quizás pues más en determinados momentos como este que estamos viviendo de modo global. Y podemos identificar la humildad de la obediencia, la humildad del perdón y la humildad pues como antídoto contra toda forma de orgullo que todos necesitamos. Primero, la humildad de la obediencia. Llama la atención cómo cuando Jesús ordena a sus discípulos en la preparación de la Pascua, pues que vayan a alguien desconocido, les da indicaciones, que le pidan prestado su burro y que respondan que sencillamente el maestro lo necesita.
algo que en sí pues puede parecer un poco absurdo, un poco anormal, ¿no? Vuelvo a decir, nos ponemos en esa situación, ir a alguien desconocido, pedirle el burro y darle una explicación pues un poco pues así abstracta. Y sin embargo los discípulos obedecen cuando puede parecer algo absurdo, algo incoherente, algo anormal lo que les está pidiendo. Sin embargo obedecen con docilidad. Tenemos tantos otros ejemplos en la Escritura de esta obediencia que a veces puede parecer mucho más radicalmente absurda. Recordamos el pasaje pues del primer milagro de Jesús, en que acabado el vino, Él les manda a los comensales que llenen las tinajas de agua. Y ellos incluso pues hacen la observación, la gente lo va a notar, la gente no es tonta, va a notar que no es vino, que es agua. Y sin embargo obedecen. Y por esa obediencia puede obrar el primer milagro, el primer signo de Jesús. O cuando, contando con más de 5.000 personas, dice que el Evangelio que solamente hombres eran 5.000, pues se produce la multiplicación, el gran milagro también de la multiplicación de los panes y los peces. Habiendo recogido 5 panes, 3 peces, pues manda Jesús que acomoden a la gente. Y ellos dirían, ¿cómo va a repartir entre tantos miles de personas estos pocos panes y peces? Y sin embargo, por esa obediencia, o en colaboración con esa obediencia, realiza el milagro. Bien, tantas veces nos toca a nosotros pues obedecer leyes civiles, leyes eclesiásticas, leyes laborales, normas familiares, que nos puede costar, que nos puede de repente pues también parecer absurda, o que no simplemente no lo comprendemos. Y sin embargo, pues ahí se necesita la humildad. En estos días, precisamente en este relato de la Pasión, contemplamos la humildad también de Jesús, el siervo sufriente, que como siervo, como nos vamos a escuchar de nuevo en el Viernes Santo, a través del 4.º cántico de Isaías, como cordero llevado al matadero, enmudecía, no abría la boca. La humildad de Jesús en la obediencia. Pues un grado, un modo de humildad que tanto necesitamos. Decía el santo cura de Ars que la humildad es al resto de las virtudes pues como la cuerdita del rosario, ¿no? Si no está la cuerdita de la cadenita, pues las cuentas, las bolitas se desmoronan, ¿no? Pues así, si no tenemos esa humildad, pues no nos sirve tener grandes virtudes, grandes talentos, grandes dones, se desmoronan. Bien, después está la humildad del perdón. De nuevo, el ejercicio de ponernos en la piel de Jesús. Y Él que sabría que esas mismas personas que le están aclamando, que están gritando en esa entrada casi triunfal a Jerusalén, Hosana, luego van a ser los mismos que van a gritar, crucifícalo. Es como un perdón anticipado. Imaginémonos nosotros una circunstancia concreta, quizás utópica, pero que se pueda asimilar o asemejar a distintas circunstancias en nuestra vida. Pongámonos en la circunstancia de que sabemos que una persona conocida, querida, nos va a traicionar, nos va a hacer pues un problema, nos va a difamar, y lo presuponemos anticipadamente. ¿Cuál sería nuestra reacción ante él? Sabemos nuestra reacción después, cuando alguien nos ha hecho algo, el rencor, el instinto de venganza. Bueno, pues ese mismo perdón podemos decir, si tuviéramos la oportunidad de prever estas cosas, ¿cómo sería nuestro comportamiento con esta persona? Seguramente, en el mejor de los casos, frío, distante, incluso a veces irónico de repente. Y Jesús no deja hacer, no condiciona su actitud. Pues la humildad del perdón, sea anticipadamente, sea después. Y por último, pues fijándonos en un personaje un tanto particular, la humildad contra el orgullo. Y este personaje particular, pues es el mismo asno, el mismo borrico que lleva a Jesús. Quizás conocen ese cuento que, elaborado a partir de esta historia, dice que cuando
este burro llevaba sobre sí a Jesús, escuchando las aclamaciones del pueblo, se achaca a sí mismo esa aclamación. Se siente contento, se siente radiante, exultante, porque la gente le está aclamando, le está aplaudiendo. Y en esa exultación de su orgullo, pues se pone a dos patas, se pone de pie, ¿y qué es lo que pasa? Pues que tira a Jesús al suelo. Bueno, pues es lo que una pequeña parábola cuento que nos puede reflejar cuál es la situación de nuestro orgullo. Cuando nos dejamos llevar por ese orgullo, la soberbia, la vanidad, lo que hacemos es tirar a Jesús, expulsar a Jesús de nuestra vida. Nos hacemos dueños, centros, señores de nuestra propia existencia, y con eso, llenos de nosotros mismos, no damos espacio a Dios, a Jesús en nuestra vida. Y pues esa humildad continua para rechazar siempre toda forma de orgullo, soberbia, prepotencia, vanidad. Pues apliquemos esta enseñanza de humildad en estos días y toda nuestra vida. Necesaria, digo, pues para poder crecer en el resto de las virtudes. Las virtudes tienen un efecto en cadena, nos dice Santo Tomás de Aquino, y una nos lleva a la otra. Si sabemos vivir la humildad en su sentido más profundo, pues sabremos vivir la caridad, el perdón, la comprensión, la misericordia, la paciencia, porque todas estas resto de virtudes están marcadas y selladas por la humildad. Bien, ahora me van a permitir pues que diga también pues, unas palabras o estas mismas ideas en italiano para todos los hermanos nuestros que también nos siguen desde Italia. Bene, carissimi fratelli, amici, non abbiamo fatto all'inizio di questa celebrazione l'abituale processione e benedizione dalle palme, perché ci sono delle indicazioni di qualche giorno fa della Congregazione per il Culto Divino e la Dottrina dei Sacramenti, che proprio per rispettare le leggi, le indicazioni governamentali di evitare le aggruppazioni di persone, si faccia in un modo semplice questa celebrazione di oggi. E allora abbiamo sentito il relato della passione del Signore, oggi secondo San Matteo, prossimo venerdì secondo Giovanni, e faccio la raccomandazione di leggere o rileggere questo relato, queste pagine, sia in modo personale sia in famiglia, con l'indicazione di forse identificarsi con qualcuno di questi personaggi, perché proprio un riflesso della nostra vita questo relato, particolarmente mettersi nella pelle di Gesù e imparare i suoi sentimenti. Ma oggi proprio, anche se non abbiamo sentito il relato dell'entrata a Gerusalemme di Gesù prima della Pasqua, possiamo anche in modo personale rileggere, e volevo particolarmente fare l'insegnamento di questo relato in tre modi di umiltà che possiamo riconoscere in tre diversi personaggi di questo relato. Prima l'umiltà dell'obbedienza, l'umiltà del perdono e l'umiltà antidoto contro l'orgoglio. E in primo posto l'umiltà dell'obbedienza. Questa obbedienza semplice, umile, dei discepoli che seguono le indicazioni di Gesù, che gli indica il modo di preparare questa entrata. È un po' strano, gli comanda di andare a una persona sconosciuta, di chiedergli il suo asino, perché il padrone ha bisogno di questo, no? Una persona sconosciuta ha una ragione un po' confusa e invece obbediscono senza dubitare,
senza ritardo nella sua obbedienza, con umiltà, con semplicità. Abbiamo altri riferimenti nel Vangelo di questa obbedienza docile e semplice delle persone. In primo posto il primo miracolo di Gesù in Canà, nelle nozze di Canà, quando lui comanda che riempino i recipienti di vino già vuoti di acqua, una cosa assurda. Gli dicono: ma la gente si renderà conto che non è vino, è acqua? E invece obbediscono e si produce il primo miracolo. Dopo anche per la moltiplicazione dei pani e i pesci, sono più di 5.000 persone e Gesù è disposto a condividere quei pochi pesci e pani donati da un bambino. E invece Gesù raccomanda ai suoi discepoli di ordinare la gente in gruppi per condividere questi pochi pani e pesci. Obbediscono, una cosa assurda, e si produce la moltiplicazione dei pani e pesci. Dio ha bisogno della nostra obbedienza per fare la sua opera, la nostra obbedienza, la nostra umiltà. Lo dobbiamo chiedere e crescere in questa virtù fondamentale. Il santo curato d'Ars dice che l'umiltà è come il rosario, e se manca quella piccola catena o corda, tutti i conti, le bolline del rosario cadono per terra. È l'umiltà che dà consistenza a tutte le altre virtù. Se non c'è umiltà non c'è carità, non c'è pazienza, non c'è comprensione, tanti altri, no? Bene, il secondo modo di umiltà, l'umiltà del perdono, e questo lo vediamo riflessato in Gesù. Gesù che sa che queste persone che gli acclamano Osanna, il figlio di Davide, dopo grideranno crucificalo. E il perdono anticipato, ma comunque sia anticipato sia dopo, lui non condiziona. Sicuramente noi al suo posto ci manifesteremo come freddi, come vengativi. Gesù invece lascia fare, non condiziona il suo perdono, non fa sentire male gli altri, non li rinfaccia il suo atteggiamento, prima bene e dopo traditori. Allora l'umiltà del perdono. E per ultimo l'umiltà antidoto contro l'orgoglio, manifestato in un personaggio particolare, l'asino stesso. Sicuramente conoscete quel racconto simpatico a partire di questo relato del Vangelo, che racconta che quell'asino, quando portava Gesù sopra e sentendo l'acclamazione e gli applausi della gente, sente che sono indirizzati a lui stesso e si sente così contento che allora si alza, si mette a due gambe, e allora quello che produce è che Gesù cade per terra. Un racconto infantile, innocente, ma che può essere también di applicazione alla nostra vita. Quando noi ci riempiamo del nostro orgoglio, la nostra vanità, la nostra superbia, allora buttiamo fuori Gesù. Siamo così riempiti di noi stessi che non lasciamo spazio a Dio, a Gesù. E allora l'umiltà contro ogni forma, ogni modo d'orgoglio, superbia, vanità. Impariamo, chiediamo al Signore questa grazia, mettendo dalla nostra parte il proprio, per crescere in questa umiltà, che è quello che di più ci identifica a Gesù e l'atteggiamento che di più ci farà vivere pienamente questa particolare e speciale settimana santa di questo anno. Renovamos ahora juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, a quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente nuestras preces. Para que perdone y tenga piedad de la Iglesia, el que en la cruz excusó a los ignorantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se apiade de todo el género humano, el que murió en la cruz por todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se apiade de los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, el que conoció las amarguras de sentirse abandonado y triste, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nos admita en su reino, el que recibió al ladrón arrepentido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Protégenos, Señor, Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba,
hágase tu voluntad. Vamos a realizar la comunión espiritual. Si la rezamos con devoción, con fe, con un gran amor a nuestro Señor, realmente Él viene a nuestro corazón, Él viene a nuestra alma y nos da fuerza en estos tiempos difíciles, en estos tiempos duros. Rezamos al Señor. Señor Jesús, yo creo firmemente que Tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Rezamos 3 Ave Marías a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones para nosotros y los monasterios que nos colaboran. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil de tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Damos gracias al Señor Jesús de todo corazón por la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. En la hora de mi muerte, llámame.
y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Ahora le pedimos con fervor a nuestra Madre, la Virgen María, para que verdaderamente florezca la pureza en nuestros corazones y en nuestras familias. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Nos cum prolepia.